Kadosh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, daré este curso de lenguaje corporal para tu gloria, para tu kabod, Abba, para que más almas se salven y conozcan de tu bendita Torah. Ya que en esta congregación mesiánica, Abba, guardamos tu Shabbat, tus fiestas, tu Torah, queremos que más almas conozcan que a veces el lenguaje corporal habla de humildad o habla de arrogancia. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar, regalar y repartirlos así. Están en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a iniciar este interesante curso, bendito es el nombre de Yahweh, de lenguaje corporal. Ahora, para iniciar, quiero comentar esto. ¿Por qué un curso de lenguaje corporal en una congregación mesiánica, en una Keilah mesiánica? ¿Qué tiene que ver esto con la Torah? Quiero hacer la aclaración de varios puntos. El punto número 1, no se trata de apenar a nadie o de burlarnos de alguien, no, de nadie. Eso es como punto número 1, no se trata de apenar a nadie. Segundo punto, el lenguaje corporal, en el lenguaje corporal se lee el miedo, la alegría, la tristeza, etc. Ahora, lógico que hay movimientos que hacemos tú y yo, todos, con las manos, con las cejas, con los labios, etcétera, con los brazos, que bueno, reflejan tristeza, alegría, etcétera. Y eso se queda cuando uno se convierte a Yahshua HaMashiach. Pero como punto número 3, en el lenguaje corporal también se lee la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Y eso se quita al tener el Ruach HaKodesh en nosotros. Por eso ahorita ustedes van a entender, amados Sahim, amada Keilah, el hecho de que di ese tema este Shabbat pasado. El Ruach HaKodesh en nosotros. A ver, todas estas hermanitas que están acá y que les están estorbando la visión, doy permiso que se pasen para acá o para estas sillas de acá, para que puedan ver todo lo que yo voy a explicar, porque es muy interesante. Si no van a aprender nada, pueden pasarse hacia allá o hacia acá como gusten. Entonces, decía yo que la alegría, la tristeza, bueno, todos esos movimientos que hacemos se quedan cuando ya se convierte uno a Yahshua HaMashiach. Pero los movimientos de arrogancia, de soberbia, etcétera, etcétera, eso se quita porque ya tenemos el Ruach HaKodesh. Entonces la persona cambia totalmente y entonces nueva criatura somos. Eso dice la Tanaj y lo creemos. Hay muchos ejemplos de lenguaje corporal en la Biblia, en la Tanaj, en la Torah. Muchísimo lenguaje corporal acá descrito. Voy a citar tan solo uno de ellos. Yahshua HaMashiach decía que un fariseo y un publicano llegaron a orar. Y el fariseo se jactaba con arrogancia de que él daba todos los diezmos y de que ayunaba y esto y el otro, etc. Pero el publicano dice que solamente golpeaba su pecho. Y eso es una señal de humildad. Eso es lenguaje corporal. Se lee ahí. Yahshua HaMashiach está diciendo esta parábola y nosotros ya lo hemos estudiado, pero para que tú veas que el lenguaje corporal también está en la Tanaj. Y hay cantidad de citas y que dice, por ejemplo, no voy a decir ahorita tantos ejemplos, sino no acabaríamos. Y entonces lo miro con odio, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es esa mirada de odio y de mirada de amor, etcétera? Bueno, ahora, hablamos el 90% lo hablamos con nuestro cuerpo y el 10% lo hablamos con nuestra boca. Parece increíble. Ustedes dirán, no, doctor o Roe, se habla más con la boca. No,
El cuerpo habla muchísimo. Yo ahorita mismo estoy hablando mucho con mi cuerpo. Entonces el 90% lo hablamos con nuestro cuerpo. Y bueno, podemos empezar el estudio de arriba para abajo, pero yo quiero empezar por algo más, digamos, más movible todavía, más expresivo en el lenguaje corporal. Entonces voy a empezar por los hombros, no voy a empezar desde la cabeza, las cejas, eso lo vamos a ver después. Los hombros. Una persona, cuando se siente cómoda y se siente relajada, baja sus hombros a una altura normal. Y es que está libre de tensión, o sea, no tiene tensión. Y entonces sus brazos estarán sueltos. Voy a ponerme de pie, entonces, por ejemplo, una persona puede tener sus hombros así, sueltos en una misma dirección y sus brazos sueltos con sus manos abiertas. Pero en las manos vamos a leer mucho, vamos a ver después las manos y vamos a ver cuántas cosas se pueden hablar con las manos. Entonces, una persona que esté tensa, que tenga mucho estrés y demás, es muy difícil que logre esta posición. Ahorita lo voy a explicar. Ahora, cuando la persona está ansiosa o alarmada, sus hombros se elevan. Es por tensión, por eso a muchas personas les duele el cuello. Entonces, si alguna persona yo la tengo enfrente y le estoy preguntando, ¿está usted tensa? Y la persona está así y me dice que no, está mintiendo porque sí lo estoy viendo que está tensa. Entonces, las personas que son ansiosas o que están alarmadas van a tener sus hombros elevados. Y entonces hay otro dato en los hombros, los hacen hacia adelante. Entonces, los hombros los van a tener así y un poco hacia adelante, porque tratan de cubrirse de algo. Puede ser mental, psicológico o realmente algo físico como tal. Ahora, cuando el problema es más serio y hay más, digamos, ansiedad, nerviosismo, estrés, entonces el problema es mayor, entonces la persona baja los hombros y esconde la cabeza dentro de los hombros, como lo estoy haciendo ahora mismo. Entonces ya no se van a tener los hombros en alerta, por así decirlo, en ansiedad y hacia adelante, sino va a tener los hombros un poco hacia abajo, pero va a tratar de esconder la cabeza dentro de los hombros. Esto es en afán de esconderse, es algo que a veces ocurre en segundos, pero que se lee rápido si la persona lo está haciendo así. Entonces, digamos que la cabeza ocupa una posición más baja de lo normal. Ahora, si la persona tiene tensión y alza sus hombros y los echa hacia adelante y mira hacia un lado, generalmente la persona mira hacia un lado, después voy a hablar sobre los ojos en otra ocasión, mira hacia un lado, es una señal indudable de que la persona desea que la dejen sola o solo. Entonces, hombros elevados, llevados hacia adelante, o bien si la situación es más tensa, encoge la cabeza, esconde la cabeza dentro de los hombros y mira hacia un lado. Entonces es una señal de déjame solo, déjame sola. Quisiera huir esa persona. Los hombros encogidos, cuando una persona encoge demasiado sus hombros, así, hacia adentro, es una persona que tiene vergüenza o que tiene indiferencia. Se lee de las dos formas, pero para eso hay que saber leer el resto del cuerpo. Entonces, hombros encogidos, tiene vergüenza o la persona está indiferencia. Entonces se traduce como tal, como una disculpa o darse por vencido. Es decir, el hecho de tener los hombros encogidos, entonces vergüenza,
o una disculpa, una indiferencia, o me doy por vencido. Cuando una persona dice, me doy por vencido, generalmente ocurren varias cosas. Miren, cuando alguien sube sus hombros en señal de disculpa o los baja rápido, es más bien, va acompañado a veces, muchas veces de depresión. Miran hacia arriba para evitar el contacto visual con la otra persona y pueden hacer un suspiro. Explico así entonces. Pueden elevar tantito los hombros y hacen así. Con un golpeteo un poco de la cabeza. Entonces bajan los hombros. Me doy por vencido. Es lenguaje corporal. Entonces una persona, por ejemplo, que se le diga, oye, estudia más Torah, estoy hablando de una Kehilá mesiánica, o pon más atención a tus calificaciones en matemáticas, no sé, y diga, me doy por vencido. Entonces, esa persona, aunque no diga me doy por vencido, al hacer el golpeteo de la cabeza, la sacudida pequeña de la cabeza y el dejar caer los hombros y el suspiro, habla de me doy por vencido. O habla mucho de depresión. En el tema de la depresión, lo ministro ahí sobre el suspiro que se da muchas veces. Entonces decía yo que la persona sobre todo mira también en este caso hacia otro lado para evitar el contacto de la mirada de la otra persona. Si un hombro está más elevado, independientemente de la columna, si está desviada o no, cuando una persona eleva un hombro más que el otro, es que está evaluando algo. Está evaluando algo, es decir, que está tomando los pros y los contras de alguna situación. Eso es inconsciente. La persona no se da cuenta que lo está cometiendo o que lo está haciendo, perdón, pero es inconsciente. Puede elevar el hombro izquierdo, puede elevar el hombro derecho. Ahí no hay una diferencia como tal. Pero generalmente la persona levanta un hombro y eso es inconsciente. La persona no se da cuenta, está evaluando algo. Se le propuso algún negocio, alguna situación, algún trabajo, etcétera, etcétera. Y está evaluando los pros y los contras. Los hombros que son derechos, generalmente hablan de honestidad y hablan de la integridad de una persona. Pero si la mayoría del tiempo la persona conscientemente trata de tener sus hombros derechos, esa persona está siendo arrogante. Entonces, la persona deliberadamente mantiene derechos sus hombros y esa persona es arrogante. Esto que estoy diciendo es al 99.9%, es prácticamente seguro. Entonces, el hecho de que hagan esto las personas es una manera es un intento por parecer confiado. Entonces la persona mantiene sus hombros derechos, pero es un intento por parecer confiado, pero no lo es. Vuelvo a repetir, si la persona trata deliberadamente de tener sus hombros siempre derechos, porque la mayoría de las veces tomamos otras posiciones, pero hay personas muy estudiadas que todo el tiempo quieren tener sus hombros derechos y entonces estamos hablando ya de arrogancia o de un intento de parecer confiado, pero no es confiado. Alguien que mantiene sus hombros derechos todo el tiempo será muy rígido, será muy nervioso y será inflexible en su conducta, porque trata de aparentar lo que no es. Eso lo vemos muy, muy frecuente. Yo lo veo muy frecuente como médico y como ROE también. Ahora, los hombros totalmente hundidos, o sea, hacia abajo, hablan mucho de ansiedad, sí, pero también con tristeza, inclusive depresión. Y unos hombros que son demasiado caídos hablan de falta de confianza e inseguridad. La persona es muy insegura cuando tiene sus hombros demasiado bajos. La persona, vuelvo a repetir, esto sí me gustaría que se lo aprendiera muy bien, porque la persona que deja caer sus hombros de manera deliberada es para expresar
exasperación. Es decir, estoy cansado de... Muchos dicen, estoy cansado de la vida. Nosotros no nos cansamos de la vida, pero bueno, las personas dejan caer sus hombros deliberadamente. Es una manera de expresar exasperación. Y aquí también se acompaña con un suspiro y una ligera caída de la cabeza. Exasperación, las personas. Entonces, esos signos nos indican ya algo de fuerte depresión, y entonces hay que tratar rápido a la persona. Como Roe, rápido, ministrarle liberación y demás. Ahora, llevar los hombros hacia adelante y abrazar, fíjense muy bien, llevar los hombros hacia adelante y abrazar, porque hay personas que abrazan así, con los hombros muy rectos, pero ahí no se está hablando de que sea una persona auténtica. Los hombros demasiado rectos y quieren abrazarme, voy a poner de pie. Entonces una persona hace sus hombros hacia adelante desde antes de abrazar a alguien. Esa es una buena señal. Es una buena señal porque se acuerdan de los abrazos que les daban sus papás cuando eran niños. Y una persona que abraza con los hombros rígidos es una persona inflexible, es una persona más dura en su carácter, en su temperamento, etc. Pero una persona que antes de abrazar a alguien, por ejemplo, yo hace ratito abracé varios ajim, hermanos. Entonces, lógico, yo quiero abrazarlos, quiero bendecirlos, ellos también me quieren abrazar y bendecir. Entonces, ellos echan sus hombros hacia adelante porque ya quieren abrazar. Pero una persona que mantiene sus hombros, y eso lo veo yo mucho, tanto como médico como Roe, que mantienen sus hombros erguidos todavía, está dañada, tuvo algún trauma, etcétera, y necesita ayuda, necesita mucha ayuda, porque puede haber sido que los papás no fueron cariñosos con él y no sabe lo que es un abrazo. Cuando los hombros son empujados hacia el frente, pongan mucha atención porque eso es muy importante, y los brazos están cruzados y con los dedos expuestos, la persona es agresiva y está provocando una pelea. Me voy a poner de pie. Entonces, la persona está así, y si generalmente tiene sus manos así, exponiendo los dedos, esa persona es agresiva. Esa persona es agresiva. 99.9%. Es una persona que está incómoda inclusive con ella misma. Voy a decir algo fuerte, no se aguanta ni ella misma o él mismo y necesita ayuda. Entonces, hombros hacia adelante, brazos cruzados, pero exponiendo los dedos, exponiendo las manos, por así decirlo. Es una persona agresiva que busca pelea. Ahora, poner los hombros a propósito rectos, muy rectos, le hace parecer a la persona más grande y con más confianza en sí mismo, según él, pero le hace parecer como más grande. Entonces, mire, voy a poner otra vez de pie. Si yo estoy en esta posición, pero si yo levanto mis hombros, entonces voy a parecer más grande, pero no soy más grande, el tamaño es el mismo. Entonces, la mayoría de las personas que sufren de inferioridad y que tienen un problema ahí grave de personalidad o que tienen depresión, por ejemplo, y quieren aparentar que no tienen depresión, entonces es difícil esto, pero yo lo he visto. Levantan sus hombros para parecer más grande, o sea, le hace parecer a la persona más grande, pero no es más grande. Ahora, voy a pasar hacia el pecho como tal. Un pecho hinchado, estoy hablando de hombres o mujeres en general, refleja orgullo. Hay mucha gente que tiene el pecho hinchado, así lo hinchan a propósito, y refleja mucho orgullo. Y aunque la persona diga que es humilde, si yo la estoy ministrando y tiene el pecho así, ¿verdad? Lo hiergue, etc. Entonces,
esa persona es orgullosa, no falla eso, el 99.9%. Pero puede reflejar en un momento dado, en una décima, puede reflejar un gesto afirmativo de su propia persona, o bien ante una nueva o una buena noticia. Entonces, si tú recibes una buena noticia, no te haces así. Si tú recibes una buena noticia, al mismo tiempo que se expresan varias cosas en la cara, lo voy a ministrar después con las cejas, los labios, la nariz, etc. Entonces erguimos el pecho porque estamos contentos. Pero la gran mayoría de las personas que todo el tiempo tienen su pecho erguido, entonces son orgullosas. Y la persona que de vez en cuando yergue su pecho es porque recibió una buena noticia y eso es bueno. Cuando hay un contratiempo mayor, estoy hablando de algo grave, las personas tienen, como le llamamos, o bueno, yo le llamo hombros redondeados y el pecho totalmente cóncavo, es decir, en esta posición, escondiendo totalmente el pecho, aún más de lo que yo ya explicaba anteriormente, porque quieren esconder, quieren protegerse a algo, como voy a explicar otras cosas a continuación. Ahora, en el caso de los hombres, de los varones, ellos, una forma de expresar que son más varoniles, más sociables, más amistosos, etcétera, es aquellos que usan saco, quitarse el saco para mostrar sus pechos, su pecho pues, o sus pechos. Entonces se desabrochan los sacos, o más bien no tanto se los desabrochan, sino se quitan el saco, se quedan con la camisa o la corbata, si es que la utilizan, para mostrar una mayor área de sus pechos. Y eso no es que sea malo, indica más bien que están cómodos y felices, pero tiene que ver mucho con el yo soy, yo soy. O sea, yo soy fulano, yo soy importante, yo soy eso. Si no, se quedarían con el saco. Conozco gente que inclusive haciendo frío se quita el saco y se queda solamente con la camisa y la corbata. Estamos hablando de las personas del mundo, digamos. Entonces, porque los mesiánicos ya no utilizamos corbata y ya lo he explicado en otras ocasiones. Ahora, cuando una persona desea referirse a sí misma, se lleva la mano hacia el pecho. Es decir, está hablando y entonces, aunque no diga yo mismo o yo misma, yo mismo, se llevan la mano al pecho. Entonces, aunque no, vamos a suponer que diga yo, o que no mencionen el yo, estoy de acuerdo con la honestidad. Está dando un mensaje de yo soy honesto. Estoy de acuerdo con la honestidad. Entonces, no es tanto que esté de acuerdo con la honestidad, está diciéndonos, yo soy honesto, aunque tal vez no lo sea. Pero una persona que se toca el pecho directamente está diciendo eso. Colocar una mano sobre el pecho significa lealtad. No me estoy refiriendo, perdón, a los signos de las logias y cosas de esas, no, sino simplemente si una persona está hablando con otra y dice, cuenta con ello, está diciendo, cuenta conmigo, está diciendo yo mismo o yo misma lo haré, está diciendo yo mismo, aunque no diga el yo, vuelvo a lo siguiente, a lo anterior. Ahora, los brazos. Los brazos, estoy dando generalidades nada más, porque si no nos llevaríamos muchos, yo creo que semanas o meses en dar un curso completo de lenguaje corporal. Los brazos. Bueno, los brazos es un punto de contacto para llamar a alguien. Generalmente tú tienes a una persona a tu lado y está volteando para el otro lado y le haces así en su brazo. Tú con tu mano le haces. Entonces es un punto de contacto. Con un toquecito en el brazo les estás dando a entender, te estoy hablando, te hablo, o permíteme tu atención. Con los brazos ayudamos a alguien a cruzar la calle. Los brazos hablan mucho de ayuda, de bendición, de apoyo, etcétera, etcétera. Cuando hay buenos amigos o buenos hermanos
o el maestro se lleva bien con los alumnos, estoy hablando de un moré de la Torá, y sus alumnos pueden agarrarse de los brazos y no es ningún pecado, o sea, por amistad, para caminar y demás. Eso es algo muy hermoso que se ha perdido. Ahora, las personas cohibidas, las personas que son cohibidas, generalmente no pueden dejar, vuelvo a repetir, que sus brazos y sus manos caigan hacia sus costados. Las personas que son cohibidas no hacen eso. Las personas que son cohibidas esconden sus manos en los bolsillos de un abrigo, de su pantalón, etcétera, etcétera. Entonces, una persona cohibida no puede dejar sus brazos sueltos en sus costados, se siente incómodo, se siente inseguro. Entonces, tienen que esconder, decía yo, sus manos en los bolsillos, o bien, otro signo, perdón, me voy a poner de pie, o bien a lo mejor a lo mejor no tienen sus manos en los bolsillos, pero sí las llevan hacia atrás y las aprietan. O sea, una persona cohibida nunca la vas a ver así. Nunca la vas a ver así. Una persona cohibida la vas a ver con las manos o una mano en el bolsillo, etcétera, porque se sienten inseguros, se sienten más seguros, como es una manera de escapar de la realidad. O bien ponen sus manos hacia atrás y las aprietan. Pero este signo hay que leerlo con otras cosas del cuerpo, porque no se puede tomar como un sí al 100%. Ahora, los brazos sí están cruzados, ya decía yo, pero están cruzados los brazos y con las manos expuestas esa persona es agresiva y esa persona está buscando pelea. ¿Sí se logra ver a Amado Saquén? ¿Sí? ¿O me pongo de pie? Ok, entonces a ver, una persona entonces así tiene sus brazos y sus dedos expuestos, ¿verdad? Quiere decir que es una persona agresiva, está poniendo una barrera, no te puedes acercar a él o a ella, está buscando pelea, está mostrando las manos. Pero hay personas que cruzan los brazos, pero tienen los puños hacia adentro. Esas personas son muy cohibidas. Y otra, pueden tener sus manos abiertas, cruzados los brazos y sus manos abiertas. Cuando las personas tienen sus manos abiertas, son personas que desean ser amadas, necesitan ser abrazadas, fueron rechazados por los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una gran diferencia entre este cruce de brazos con las manos, así, extendidas, los dedos extendidos, es agresiva. La persona que cruza sus brazos y tiene los puños cerrados es una persona así, cerrada. Pero la persona que tiene las manos, cruza sus brazos y hace esto, se está apapachando ella misma, ¿por qué no decirlo? Se está abrazando. Generalmente ocurre en mujeres, pero sí hay muchos varones que hacen esto. Y eso es porque desean amor, no fueron amados de niños, de adolescentes, por sus papás, etcétera, etcétera. Entonces se están abrazando ellos mismos o ellas mismas por la falta de amor. Cuando se tiene entonces los brazos cruzados y las manos cerradas, está hablando de una mente negativa, créanmelo, de una mente negativa, de una mente cerrada. Es muy difícil que la persona se abra, por eso tiene las manos cerradas. Ahora, esto, decía yo, no se toma al 100%, se complementa con otras otras posturas del cuerpo que vamos leyendo. Entonces no se toma al 100%, hay que leer lo demás del cuerpo. Porque a lo mejor están así porque tienen frío o es un hábito, o sea, no hay que tomarlo al 100%, pero sí la gran mayoría, brazos cruzados, manos extendidas, puños cerrados o en la señal de abrazo, entonces eso sí se lee tal cual, hermanos, tal cual. A veces se imitan esas
estas cosas. Las personas, sobre todo los niños, imitan a los adolescentes a los adultos, etc. Bueno, ¿qué pasa si tú entonces te encuentras, tú eres vendedor? No es Shabbat ahora, puedo hablar de esto. Tú eres vendedor y te encuentras con una persona que tiene sus brazos, voy a ponerme otra vez de pie, que tiene sus brazos, tú te acercas y tú eres vendedor y tiene sus brazos cruzados. Sea así o sea así. ¿Qué haces? Hay que romper eso. Entrégale algo en la mano para que se rompa eso. Sea amable con una sonrisa. Tú le entregas algo en la mano, entonces ya él tiene que quitar esa posición y se vuelve más abierta la persona. Sobre todo cuando estamos ministrando la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Entonces hay que romper esa barrera de la otra persona. ¿Cómo? Entregándole algo en la mano para que lo vea. O sea, tiene que verlo. O sea, lo toma con las manos y lo ve. Ahora, hay algo que quiero comentar. Cuando alguien está sentado, porque esto generalmente es sentado, y pone un brazo así y otro brazo así, es no te metas conmigo. Es decir, poner un brazo extendido y con la otra mano tocarse el antebrazo es no te metas conmigo. Hay una barrera tremenda ahí del lenguaje corporal, hay una barrera muy grande. La persona generalmente puede tener su puño o no cerrado, pero de hecho es que el brazo está extendido y se toca con la otra mano. Y entonces la persona es totalmente cerrada y es no te metas conmigo. Es una señal despótica, por así decirlo. Sujetarse un brazo con la mano, es decir, sujetarse un brazo con la otra mano, quiero decir esto, así, la persona está de pie, una cosa es estar sentado y otra cosa es que se detenga el brazo con la otra mano, así. La persona es cerrada a nuevas ideas, a nuevos prospectos, o la persona es cerrada en todo. Si se sostiene así o se sostiene así, es una persona cerrada. No como yo ministré en la posición sentado, que es así y así, es una barrera. Tú no puedes pasar más allá y yo te repelo. Entonces, generalmente esas posiciones las toman las personas que son muy despóticas, orgullosas, soberbias, arrogantes, narcisistas, ególatras, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que oprimen mucho sus brazos, hemos entendido que brazo es todo, pero en realidad brazo es esto y antebrazo es esto. Hay personas que cuando está uno platicando con ellas, todo el tiempo se están no acariciando, sino tocando, se están oprimiendo más bien la parte superior del brazo o el brazo. Esa persona está muy ansiosa, es una persona que tiene mucha tensión, mucho estrés. Y aunque tú le preguntes, ¿cómo te sientes? ¿Estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo, etcétera. No, su lenguaje corporal y aparte lo que vamos a ver en la cara después, está demostrando que es una persona con mucha tensión. Ahora, un movimiento giratorio de los brazos, por ejemplo, hay gente que hace movimientos giratorios cuando está hablando, giratorios, puede hacer el movimiento giratorio y eso es bueno. Y cuando la persona hace un movimiento giratorio y lo para en el pecho, es señal de que sí, voy a hacer esto, o estoy a cargo, yo lo haré, yo me comprometo a hacerlo. Eso no falla, amado Sajín. Entonces, el movimiento giratorio en los brazos, pues sí, sabemos que es entusiasmo, es resaltar algo. Ahí estoy yo moviendo mis brazos. ¿Cuántas veces yo he estado ministrando algo? Yo he dicho, amado Sajín, bendito es el abacados, estoy resaltando algo, estoy girando mis brazos. Pero cuando ya los brazos caen sobre el pecho de la persona, quiere decir, sí, lo voy a hacer. Ten la seguridad que voy a comprometerlo a hacerlo y demás. Las personas, mientras más apasionadas son, esas personas son más expresivas.
con sus manos y con sus brazos. De todos los movimientos giratorios serán mayores. Pero esa es una buena señal, ¿eh? No es mala señal girar los brazos. Movimientos giratorios, es alegría, es un sentimiento muy bonito. Si se hace con exageración, la persona está indicando que tiene menos autoridad. Y entonces trata de estar con los brazos totalmente todo el tiempo, y es porque esa misma persona sabe que no tiene tanta autoridad para hablar y por eso necesita utilizar los brazos para aumentar o potencializar las palabras que él está pronunciando. Voy a pasar hacia algo de las manos. No voy a hablar mucho, no voy a hablar nada de señales obscenas, no lógico, de las personas que hacen con las manos. Y este tema va a ser subido primeramente el Eterno al canal de YouTube, Shalom 132, para que ustedes puedan compartirlo con otros. Las manos ocupa el segundo lugar en el lenguaje corporal, después del rostro. O sea, la cara es lo primero que habla y lo vamos a ver después. Y las manos expresan sentimientos, expresan ideas, expresan énfasis, como lo decía yo hace ratito con lo de los brazos y las manos, pero ahí utilicé los brazos. Entonces, con un simple toque con la mano a otra persona puede servir para darle aliento, o sea, consolarlo. Si tú haces esto no en el brazo es para llamar a alguien. Y generalmente lo hacemos en el brazo, no en la espalda. Pero si se hace en la espalda, un pequeño golpeteo con la mano es para darle consuelo a la persona. Las manos con un movimiento muy excesivo, hay personas que son muy expresivas, demasiado expresivas con las manos, está indicando que es una persona muy ansiosa. Ahora, las palmas hablan muchísimo en el lenguaje corporal. La palma hacia arriba, cuando la persona generalmente habla con la palma hacia arriba, significan tres cosas. Uno, honestidad. Por eso es muy estudiada por los políticos. No es que lo estén sintiendo, sino que especialistas en lenguaje corporal les dicen, usted tiene que filmar este spot, y me estoy refiriendo a todo el mundo, con palmas hacia arriba, porque eso significa honestidad. También habla de franqueza, pero también habla de algo muy importante. Habla de súplica. Nosotros suplicamos al Abacados, al Padre Eterno, en esta forma. Las personas cuando están diciendo algo para defenderse y no están diciendo mire, defiéndame o mire yo, etcétera, están hablando con las manos, hacen mucho movimiento así, son palmas arriba, pero mucho movimiento de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque están suplicando. Y entonces, aunque sean, ahí puede ser, bueno, y después voy a hablar sobre eso, están mintiendo, o sea, muchas veces están mintiendo, no están diciendo la verdad. Por eso están sobreactuando, decía yo, están moviendo más las palmas hacia arriba, porque hay algún error, alguna mentira que están cometiendo en ese momento y están suplicando con las manos. Eso no falla, amados Sahim, no falla. Aunque puede haber pues un 0.0001%, o sea, de que sea algo sincero, pero generalmente no es así, aunque la persona puede ser franca en realidad. Ahora, las palmas hacia abajo, o sea, lo contrario de lo que yo dije, hablé sobre las palmas hacia arriba, las palmas hacia abajo es dominación, control. Y ahorita vamos a ver varias cosas, varios ejemplos. Es dominación, control. Y no toda dominación o control es malo. Entonces, por ejemplo, esta puede ser una señal para que alguien se quede quieto. Yo utilizo, y tú también, la palma de la mano hacia abajo y hacemos así. Ese movimiento de arriba hacia abajo con la palma hacia abajo indica estate quieto, quédate quieto un poco, etc.
Nosotros vemos a los agentes de tránsito como con la mano hacen alto, con la mano, ahí están utilizando la palma nada más, pero muy bien la pueden tener así, medio inclinada. Ahora, cuando hay una audiencia, hay un público que está hablando, todo el mundo está hablando, ¿no? Y entra el orador y le empiezan a aplaudir y no acaban los aplausos de un orador X o Z. Entonces, con un movimiento de la mano, y ese movimiento ya se hace más con el brazo, más extendido, empieza a decir, silencio por favor, pero ni siquiera está hablando, es lenguaje corporal. Está diciendo, calma, público, dejen de aplaudir, quiero hablar. Eso se hace, y tú y yo probablemente lo hemos hecho, yo lo he hecho porque a veces en alguna audiencia, entonces les pide uno por favor que guarden silencio. También cuando estamos con un interlocutor y el interlocutor, perdónenme la expresión, es muy platicón, está platicando demasiado, entonces podemos utilizar la mano para pararle un alto, sin decirle ya cállate. Es una manera muy diplomática de hacerlo. La persona no para de hablar y entonces nosotros hacemos así para pedir turno para hablar. Cuando la persona, hablando de las manos y de las palmas, se frota las palmas, puede ser que esté atento a algo, o sea, quiere poner toda su atención y su entusiasmo. Si tú le dices, te traigo una buena noticia, dímela. Mire, está hablando con las manos. O a lo mejor ni siquiera dijo, dímelo, te traigo una buena noticia. Y la otra persona hace así. ¿Se dan cuenta? Frotando sus palmas está diciendo, pongo mi atención, tengo todo entusiasmo por escuchar lo que tú me dices. Ahora, hago un paréntesis. En el verano sudamos en todo el cuerpo, menos en las palmas. No sudamos en las palmas en verano. Entonces, generalmente las personas que tienen mucho sudor en las manos son nerviosas, tienen estrés y o ocultan algo o algo que no han confesado. Eso no falla. La hiperhidrosis tiene mucho que ver con esto. Entonces, en verano sudamos de axilas, de pies, de todas partes, pero las palmas no tienen por qué sudar, al menos que estemos nerviosos. Después hablaré un poco de eso. Pero si hay hiperhidrosis, generalmente se ha echado la culpa, las glándulas, etc. No, es que no se ha confesado algo, se oculta algo. Y eso no falla, hermanos, no falla, no falla. No, y yo lo que dije es que esta plática no es para hacer sentir mal a nadie ni nada. No, yo estoy dando una información. Y si te sirve, qué bueno, bendito es el abacados. Veámoslos todo con mucha madurez. Cuando los dedos tocan la mano de otra persona y se forma esto que nosotros conocemos como pirámide y no tiene nada que ver con cábala ni con cosas raras, quiere decir que la persona está pensando, está meditando si le conviene algo o no. Es como cuando decía yo del hombro, si lo levanta un poco más que otro, está meditando, está reflexionando. A mí en lo personal me gusta mucho hacer esto. Sentir mucho las yemas de mis dedos, no sé si a ti te pasa o yo soy el único loco. Pero poner las manos así no es loquera, ¿eh? Poner las manos así no es loquera ni tienen nada que ver con cabalística, etcétera, etcétera. Otra cosa es los signos que hacen las gentes de las logias y cosas de esas, pero no estoy hablando de eso. Entonces, esta posición indica confianza, indica autoridad, indica control e indica poder, sin duda. Indica todo eso, confianza, autoridad, control, poder. Pero si otras partes del cuerpo hablan de arrogancia, eso es. Si una persona está así y levanta una ceja, eso lo vamos a ver después. Entonces una persona es arrogante. Pero si la persona tiene sus cejas normales y solamente hace esto, esa persona tiene autoridad, control, poder, etcétera. Tiene autoridad. Y decía yo, es señal de estar pensando. Miren, con las manos, no es que con las manos se piensa.
Ahora, nosotros hemos aprendido durante muchos años que con los pulgares arriba no es ninguna grosería. Quiere decir que todo está bien. Pedir aventón no sé si me entiendan en otros países, es que la gente lo lleve gratis de un lado para otro en su coche porque está en la carretera, etcétera. Es así, pero en otras partes del mundo, como en Nigeria, eso es una grosería, pero nosotros no lo hacemos por eso. Entonces, como las personas que están en la carretera utilizan sus manos, utilizan lenguaje corporal para pedir un aventón, y solamente es con el pulgar y no es grosería aquí en México, al menos aquí en México no. Ahora, o sea, en Occidente no es grosería, me refiero a todo Occidente. Señalar a alguien con el pulgar es ofensivo. Señalar a alguien porque es despectivo, es como diciendo estorbas, no haces falta, etcétera, etcétera. Entonces es una señal que no es muy conveniente, porque es una falta de respeto y además es como de desprecio. A ver tú, llévate eso. Es eso, es eso. Y vamos a suponer que ni siquiera se abra la boca, ¿verdad? Si no se le dice con el índice, ahorita vamos a ir para lo del índice, y después con el pulgar es una señal de desprecio, etc. Con las manos hablamos más de lo que pensamos. Por ejemplo, el corte de tajo. Así cuando como tú, hermana, picas cosas en la cocina, hacemos esto con las manos. Y es para señalar al mismo tiempo nuestras palabras. Esto es importante por esto y esto y esto y esto. Entonces, eso se llama corte de tajo, así como al rebanar la cebolla, es un ejemplo, corte de tajo. Pero el corte de tajo en las manos es un énfasis de lo que se está diciendo con la boca, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, miren cuántas cosas hablamos con las manos. O sea, que es pegar, digamos, con el vertical de una mano, la palma de la otra mano. Si la persona hace seguido la señal del corte de tajo, esa persona es agresiva. O sea, que se puede poner un ejemplo, decir, mira esto por esto y por esto. Pero si la persona todo el tiempo lo está haciendo antes que otra cosa, esa persona es agresiva y hay que tenerle cuidado, necesita administración. Señalar a alguien con el índice no es lo correcto, porque se está despreciando a la persona, es como indicativo, pero en desprecio, igual que lo del pulgar. O un poco menos que lo del pulgar, pero no es correcto señalar con el índice a una persona, a un objeto o a un animalito, sí se le puede señalar con el índice, pero en sí a una persona no, porque es ofensivo. Entonces, el señalar a alguien con el índice es porque desea afirmar la persona su autoridad que no tiene. Desea control, pero no lo puede tener porque no tiene autoridad. Y entonces por eso utiliza el índice. Es muy diferente si a la persona, si la persona está pensando y hace esto, hacemos esto, y decimos, sería correcto que hicieras eso. Vean mi movimiento. Sería correcto que hicieras eso. Pero no se señala directamente a la persona, no es como tú te estoy hablando, no, sino sería correcto que hicieras eso. Sí, me parece muy bien, es buena idea. Se hizo así nada más, pero se está señalando al aire la idea de la otra persona, no se está señalando a la persona. Y eso no es ofensivo y eso es correcto. Ahora, para señalar a una persona, lo más correcto es haciendo el movimiento o más bien la mano vertical. El aj fulano o la jod fulana, miren qué buen ejemplo está poniendo en la Keilah, así con la mano, pero no con el índice, o bien con la palma hacia arriba, el aj fulano o la jod fulana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede señalar con el índice? Sí, pero no a personas, no a personas. Las manos a veces se utilizan las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, las palmas una sobre otra en el pecho o en el vientre. Tú has visto mucho esto, las personas que hacen esto.
Se ponen las dos palmas, no nada más una, la de la lealtad, decía yo, no, sino se ponen las dos manos. Eso indica necesito protección, necesito ser ayudado, estoy desprotegido, etcétera, 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 etcétera. Generalmente se hace en el pecho, pero mucha gente lo hace en el vientre, y está indicando que necesita protección. Cuando se hace en el pecho, está indicando que necesita protección. Cuando se hace en el vientre, está indicando que necesita más protección todavía. O sea, necesita mucha más ayuda de la que en un momento dado nos podemos imaginar. Mucha gente, cuando se sienta o inclusive de pie, utiliza, por ejemplo, en el caso de las mujercitas, utilizan su bolso para ponerlo, si están sentadas, se lo ponen acá, en las piernas. O si están paradas, de pie, pues se lo ponen acá, el bolso. Eso es para proteger, y no voy a cometer ninguna irreverencia, la zona genital. De alguna manera, probablemente han sido agredidas, o etcétera, tuvieron algún trauma, entonces generalmente utilizan el bolso y lo ponen en las piernas si están sentadas o de pie. Y el varón, si trae un portafolio, generalmente a veces lo sostiene así, pero muchas veces lo ponemos así. Está el portafolio aquí. O bien, si se está sentado, el portafolio se pone aquí. Y eso es para proteger la zona genital. Porque las zonas genitales son de las más vulnerables, Habla de ser vulnerable en lo espiritual y en lo físico también. Entonces, ¿qué indica eso? Miedo, indica miedo. Entonces, todo esto que les voy comentando, de ponerse una mano y la otra, y en el pecho, en el vientre, significa necesito ayuda. Es que es un dolor emocional, están inseguros, por eso utilizan el bolso las mujeres o el portafolio los varones, etc. Cuando la persona pone las manos detrás, indica una dominación hacia las personas. Es esto, miren, independientemente que la persona puede estar pensando, al poner las manos atrás, en este caso así, ¿verdad? Y andar caminando así, indica manténganse alejados, no se acerquen a mí, quiero estar solo. Eso es indicativo. Y bueno, pues ya a nosotros nos toca hacer el diagnóstico si esa persona tiene una depresión o una tristeza normal o acaba de pasar por un duelo, alguna cosa, pero poner las manos hacia atrás y mantenerlas en esa posición, no tan firmes, sino nada más mantenerlas algo apretadas, nada más sujetas, pues más bien, quiere decir, mantente alejado, no te acerques. O bien también es cuando la persona está pensando algo y que no quiere ser interrumpida, pero al fin y al cabo es lo mismo. Mantente lejos, no te quiero cerca de mí, déjame pensar. ¿Se dan cuenta cuánto hablamos con las manos? ¿Cómo es posible que con esto yo dé la señal de mantente lejos, se dé la señal de mantente lejos, no te acerques? Porque o estoy triste o tengo algún problema o estoy pensando, estoy analizando algo y se mantienen las manos atrás. El lenguaje corporal es algo hermoso conocerlo porque no falla y ayuda mucho, a mí me ayuda mucho como médico a hacer diagnósticos más certeros, y como Roe ni se diga, porque se le ayuda mucho a las personas en lo espiritual. Generalmente las personas cuando acuden al médico cuentan todo, ya lo he ministrado. Dicen las personas, no quiero que se me pase nada, quiero anotarlo en una lista, me duele la cabeza, me duele el oído izquierdo, me duele esto, me duele el otro. Pero cuando se pasa la administración, se dice, voy a contar esto, pero esto no, esto sí y esto no, esto sí y estas 10 cosas no. Pero a la hora de tener a la persona enfrente, al nuevo hermano o a la hermana o al hermano o al que se dice ser hermano o hermana,
está hablando totalmente, está hablando, aunque diga una cosa, está diciendo otra cosa con su lenguaje corporal, y entonces yo voy traduciendo independientemente. Claro, lo mejor los dones del Ruach HaKodesh, pero si el Eterno nos equipa con todo, aleluya. Y entonces la persona está hablando, su cuerpo está hablando, sus manos, sus cejas, su mentón, lo vamos a ver después, está hablando, todo, sus pies, todo está hablando. Y aunque esté diciendo que le gusta el rojo, él está diciendo en el lenguaje corporal que le gusta el amarillo. O en que esté diciendo, no, no estoy mintiendo, se nota que está mintiendo. O sea, no hay forma de confundirse en esto. Bendito es el Abacados. No, esto va más allá de una ciencia. Ahora, frotar las manos y los dedos. Una cosa es frotar las manos, como cuando yo dije de entusiasmo, de quiero poner atención, de una buena noticia. Te voy a hablar sobre algo, misterios del reino de los cielos, algo que es increíble, pero es creíble porque lo dice la Tanaj. Y a alguien realmente le gusta la Torah, o alguna otra cosa, por ejemplo, a un niño se le dice, te voy a dar un chocolate súper rico, y el niñito hace así, está expresando su entusiasmo, su alegría. Pero frotarse las manos y los dedos lentamente, eso es tensión. Tensión, nerviosismo, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Mucha gente se retuerce las manos, hacen esto, se retuercen las manos. Eso es muy, muy, muy. ¿Quién ha visto eso? A ver, si lo has visto, mucha gente se retuerce, no los dedos, sino se retuercen las manos. Entonces, retorcerse las manos igualmente habla de un nerviosismo tremendo, de un estrés tremendo, etcétera. Quisieran como atrapar algo, pero no pueden. Quisieran resolver el problema, pero no pueden. Es igual, como yo les digo en los apuntes de la Torah, es igual a decir, quisiera arreglar esto, quisiera agarrarlo, pero no puedo. No puedo, o sea, porque sus manos van hacia ningún lado. No van más bien hacia ningún lado. Están haciendo eso, se están retorciendo las manos. Igualmente, los dedos entrelazados. Los dedos entrelazados generalmente es nerviosismo, estrés, o bien se está pensando algo. Pero recuerden, amados Agina, Hayod, aquí y allá, hay que leer lo demás, no nada más fijarse en las manos. No, hay que ver la cara, etcétera, todo rápido. Y entonces es ahí donde hace uno el diagnóstico correcto para la administración, que es lo que nos interesa. A ti no te va a interesar tanto hacer un diagnóstico médico, sino el ministrar a las personas. Los dedos entrelazados hablan de nerviosismo y demás. Pero si la persona tiene sus hombros derechos, sus cejas están relajadas, no tiene tan dibujado el ceño aquí en la frente, etcétera, las líneas horizontales de la frente están relajadas, la persona está pensando. No necesariamente quiere decir que sea nerviosismo, pero en la mayoría de las veces sí. Una persona con el puño cerrado es un enojo encubierto. No falla. Puede tener los dos puños cerrados, pero generalmente es un puño, o sea, es uno solo. Entonces es un enojo encubierto, a pesar de que sonría. A veces se puede poner el puño para hacer un énfasis en fuerza, en perseverar, etcétera, como yo lo he ministrado en la Torah, pero no estoy enojado. Pero generalmente las personas tienen su puño cerrado porque están con un enojo encubierto. De hecho, las personas muchas veces hacen esto. Tienen el puño cerrado y se llevan la mano a la boca, pero siguen con el puño cerrado y se llevan la mano a la boca, o tocan nada más con el pulgar la boca, pero siguen con el puño cerrado. Enojo encubierto. Es decir, a pesar de que estén sonriendo y digan, sí, me siento muy feliz, no, su mano está hablando por él. La persona no está contenta y es probable que le desagrade la otra persona con la que está platicando.
Bueno, ahora, también hay, por ejemplo, inseguridad. Los dedos bien apretados hacen ver la mano, si están apretados demasiado los dedos, hacen ver la mano más pequeña, aunque no sea pequeña. Hacen ver la mano más pequeña y es señal de que la persona se siente pequeña. Pequeña en lo espiritual, pequeña en el alma, pequeña en el éxito profesional, económico, etc. Entonces muchas personas sí cierran el puño, pero lo cierran normal. Pero las personas que cierran todavía más el puño están indicados, soy muy pequeño. No es que estén siendo humildes, ¿eh? No, porque hay un enojo encubierto, ¿recuerdan? Pero están diciendo, soy muy pequeño y eso me da coraje, eso me da enojo, pero cierran más todavía el puño, entonces es que así se siente la persona. Ahora, paso al estrechar las manos. El saludo. El saludo no es el problema, el problema es el apretón. No es tanto problema el saludar a una persona, sino el problema es el apretón. Número uno, jalar a la persona que se saluda es señal de ventaja, señal de que tú eres menos y yo soy más fuerte. Eso no falla, lo vemos cantidad en los políticos y en cantidad de artistas paganos y mundanos, etcétera, eso se ve mucho. Entonces, por eso yo dije que este curso se está dando de lenguaje corporal en una congregación mesiánica, porque se quita la persona se quita la persona lo arrogante y cambia, nueva criatura es. Y entonces muchas cosas que expresaba con las manos, o todas, que expresaba con las manos, la arrogancia con sus manos, con sus brazos, con sus cejas, con sus pies, etcétera, todo eso se le quita y se queda lo bueno, lógico. Entonces, jalar a una persona cuando se le está saludando es señal de ventaja, señal de yo mando, eres menos, etcétera. Igualmente, no ver los ojos, como número dos, no ver los ojos de la persona que se está saludando, al mismo tiempo indica lo mismo. No me interesas, simplemente te estoy saludando porque te tengo que saludar. No es correcto. Entonces, por eso yo muchas veces aquí en la oficina, cuando van entrando, le digo, me están saludando, le digo, mírame a los ojos. Muchas veces la persona puede estar con pena y demás, pero no, generalmente no es eso. Se oculta algo. Vamos a ver que la mirada, cuando hablemos de los ojos son algo de lo que más habla de quiénes somos, cómo somos. Ahora, ¿qué es lo que, como punto número 3, lo correcto para saludar a alguien es ponerse de pie? Porque si no, si la persona se queda sentada, independientemente a lo mejor está enferma, le duelen las rodillas, etcétera, pero si la persona está sana y se queda sentada y llega otro y lo saluda y no se pone de pie, quiere decir que él quiere tomar el control sobre la otra persona. O sea, el que está sentado o el que se queda sentado quiere tomar el control sobre la otra persona. O sea, hay no empatía, sino apatía. Por eso cuando los hermanos pasan a saludarme después de Shabbat y yo ya estoy cansado y quieren consultarme algo, a veces ya no me pongo de pie, pero les explico. No me pongo de pie porque estoy ya cansado, hermano, pero siéntate. No, sí, Roe, no se preocupe, pero yo tengo que explicar. Por eso explico, porque el lenguaje corporal, si yo me quedo sentado y yo nada más siéntate, es una señal despectiva, no es lo correcto. Entonces, por eso yo explico, estoy cansado, etcétera, etcétera. Hay un punto número 5, apretar demasiado la mano, o sea, la otra mano, o apretar con demasiada fuerza, pues indica lo mismo, control, yo mando, yo soy más que tú, etcétera. La palma hacia abajo, cuando una persona nos da la mano y la persona que está saludando, bueno, una de ellas hace esto, hace la palma hacia abajo, es una señal dominante, es decir, yo te domino, yo te domino. Y eso está indicando que las personas son agresivas para controlar, para dominar y hasta para arrebatar. Entonces, con un simple saludo se conoce
sino en la mayoría de todo el contexto de lo que es el lenguaje corporal se conoce, con un simple apretón de mano se conoce cómo es la persona. Aquí ha habido hermanos desde hace muchos años que me saludan muy fuerte. Y entonces le digo, no es necesario que aprietes tu mano para demostrar que eres superior. Aflójala. Y ya entonces la afloja, le digo, tienes que renunciar a todo eso. ¿Ves? Eres orgulloso, eres arrogante, siéntate, te voy a administrar. A muchos no les gusta, pero a otros sí les ha gustado, créanmelo. Y se han vuelto omisos y sumisos y ahora son buenos siervos del Eterno. La cuestión es que nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito Yahshua HaMashiach. Entonces, los que, por ejemplo, dan la mano sin ninguna fuerza, sea hombre o mujer, tú das la mano con la fuerza normal, pero te saludan con poca fuerza. 1, significa falta de confianza. 2, significa miedo, mucho miedo. 3, significa seducción. No falla eso, amado Sahim. Pero para eso usted tiene que leer el resto del lenguaje corporal para poder entender. Entonces, el hecho de que a ti te den la mano muy suave, sea hombre, o sea mujer, etcétera, muy suave, es falta de confianza, mucho miedo o seducción. Decir, mira qué frágil soy, etcétera. El apretón político, por ejemplo, estrechar las manos con las dos manos. Pasa, Pepe Toño, para que yo pueda ser más explícito. Entonces, estrechar las manos con las dos significa como me agradas, pero la verdad no. Voy a explicar esto. Entonces voy a darle la mano a Pepe Toño y yo le hago así. Bueno, a lo mejor sí, pues yo lo amo, es mi hermano en Yahshua HaMashiach. Pero en la política se maneja mucho esto para decir, me agradas, pero no. O sea, no me agradas, en pocas palabras. Pero tú sí me agradas, Pepe Toño. Aleluya. Bueno, entonces eso significa, amado Sajín, ese golpeteo tú lo ves mucho en la política a nivel general. Ahora, un 0.5%, como en el caso de nosotros como hermanos en Yahshua Mashiach, o sea que no somos políticos, es auténtico nuestro saludo. En pocas palabras, es decir, te amo, te respeto, te bendigo, etc. Pero en la política no, en la gente no. En la gente quiere decir, no me agradas. Así se lee tal cual, hermanos. Así se lee, Ajim, por favor. Tengan mucho en cuenta eso los que les está interesando este curso. Ahora, un consejo, no saludes, o sea, no saludes en un lugar donde hay contienda, porque eso no es conveniente. Por ejemplo, 2 o 3 personas están discutiendo y tú llegas, ya estás viendo que está la discusión y tú llegas, buenas tardes, no es lo correcto. Tú tienes que esperar hasta que acabe la discusión. O bien intervenir si tienes la suficiente experiencia para calmar esa discusión, pero no saludes al llegar donde haya una discusión hasta que se calme, porque si no, no se logra nada. Hasta puedes salir herido si están agarrándose después a puñetazos y tú ni siquiera tienes nada que ver con ello. Bueno, eso fue un consejo. Al saludar, otro consejo, es bueno mencionar el nombre de la persona, porque para ellos es muy importante. Para ti es muy importante que yo te salude con tu nombre. Para mí es muy importante y para todos, que nos saludemos con nuestro nombre. Me da mucho gusto verte, Carlos. Me da mucho gusto. Es muy importante mencionar el nombre. Es muy importante. Ahora, el número de sacudidas que se da, de movimientos que se da con un saludo, deben ser máximo 3 o 4. Explico. 1, 2, 3. Punto. Se acabó. 1, 2, 3, 4. Cuando las personas hacen más énfasis en el saludo, más hipócritas son.
están repeliendo a la otra persona. Es como el tomar la mano, como lo explicaba yo, pero en la política. Ahora, en los jóvenes, todo esto del saludo ya pasó a la historia, porque la mayoría de los jóvenes dicen, vengan esos 5. Ya no, ya casi el saludo formal como antes lo llevábamos, o como yo lo sigo llevando, casi ya no se da. Eso empezó en la década de los 60, 70. El golpe en la cadera para saludarse, el golpe en la cadera, eso surgió en la guerra de Vietnam para decir, estamos del mismo lado, estamos combatiendo del mismo lado. Y de ahí salieron varios bailes mundanos, etcétera, etcétera, como diciendo, estamos del mismo lado y demás. Pero bueno, eso lo dejamos aparte. Nosotros nos saludamos de mano y con abrazo. Ahora, hablando del abrazo, abrazar con un solo brazo es desconfianza. Así se traduce, no se traduce de otra forma, hermanos, ¿verdad? Abrazar con un solo brazo es desconfianza. No me agradas, no me agradas, es desconfianza. No tiene nada que ver con la educación, porque ya conocemos a Yahshua. Podemos venir de diferentes países, etcétera, etcétera, pero abrazar con un solo brazo es desconfianza. Así se traduce tal cual. Ahora, el abrazo debe de ser de una manera amistosa, debe ser de una manera informal, ¿por qué no decirlo? Es una señal intensa de amor y de aceptación. Un abrazo demasiado apretado, quiere decir que la persona te ama mucho o te quisiera hacer pedazos. Pero para eso tú conoces a la persona y lees el resto del lenguaje corporal que yo voy a ir diciendo, y entonces se ve, digamos, la intención del abrazo. Ahora, voy a pararme hacia allá para enseñarles algo también que es muy importante. Bendito es el nombre del Abacadosh. Por ejemplo, cuando las personas ponen sus manos en las caderas, un varón pone sus manos en sus caderas, cuando se ponen las manos es una posición desafiante. Es decir, el poner las manos en las caderas es te estoy desafiando, aunque no se abra la boca, aunque no se muevan las cejas, es una posición desafiante. Y pongan atención y no es ninguna irreverencia. La zona fuerte del hombre son sus genitales, entonces el hombre pone el pulgar acá y los dedos hacia acá, apuntando hacia los genitales. La mujer lo hace al contrario, pone su pulgar acá y sus dedos van hacia las asentaderas donde es su zona fuerte. Entonces, eso indica una posición desafiante. Como hay tanto problema con el homosexualismo y demás, entonces rápido podemos leer si un varón pone sus manos así, ya, nos está hablando 1000 cosas, puede tener tendencias homosexuales y demás. Repito, pulgares acá y dedos apuntando hacia los genitales en el caso de los hombres porque la zona fuerte. Las mujeres pulgar acá y los dedos apuntando hacia las asentaderas que es su zona fuerte. Otra cosa ya pone duda, pero la idea, amados Ajim, es que, bendito es el nombre de Yahweh, es que es una posición desafiante, es decir, te estoy retando, te estoy desafiando, te estoy desafiando. Y la posición, me voy a poner otra vez de pie, la posición desafiante de poner las manos en la cintura es que hace parecer a la persona más grande, pero no es más grande. Me voy a poner normal. Ese es mi tamaño. Me voy a poner así. Hace parecer a la persona más grande porque levanta los hombros y está más ancha, pero no es que esté más ancha. Entonces, generalmente las personas que hacen esto
tienen un complejo de inferioridad bastante grande y necesitan ser tratadas, tienen mucho daño. Entonces, la persona hace para ser más grande, pero no lo es, lo usan para expresar a veces confianza, decir, sí, yo estoy confiado, reafirmar la autoridad y el poder, pero son personas, como están desafiando, son personas amenazadoras, son personas amenazadoras. Otra posición muy común es los brazos en forma de jarras. Explico esto de pie. La persona está así, pone los puños así y esa es la posición de jarra, como si fuera una jarra. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me entienden? Ok. Posición en forma de jarra. Esto es muy común en la persona orgullosa, arrogante, prepotente, etc. Vamos a suponer que aquí hay dos personas. Esta lámpara es una persona y esta lámpara es otra persona. Entonces la persona se pone en forma con sus brazos en forma de jarras. Si esta persona es la que me desagrada, la que desagrada, por así decirlo, porque yo no lo hago, ¿no? Lógico. Esa persona es la que desagrada y esta persona es la que no desagrada, entonces la persona hace esto. Eso se lee tal cual. Entonces la persona esta es desagradable para la persona, esta no. Entonces la persona va a hacer esto, es decir, te rechazo. Y si esta fuera la persona que es la que no cae bien y esta cae bien, el movimiento se hace al revés. Lo hacen al revés las personas. Y entonces esta posición de jarras, vuelvo a repetir, se da en personas prepotentes y es con los puños cerrados, de lo que ya expliqué. Entonces están colocadas las manos en la cintura e indican un dominio sobre los demás. Son personas insociables, no pueden sociabilizar con nadie y es señal de querer estar solo. Puede cambiar, decía yo, de un lado a otro según le agrade la persona o no. Ahora, vamos a dejar hasta aquí